Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería hacer un comentario que hizo Félix antes. Yo no le doy teléfonos a la gente corriendo. Eso es importante aclararlo. Ni tampoco soy un sobrado, pero bueno, es una relación que tenemos platónica que nos amamos así. Bueno, pues como bien dijo Elena en la introducción de la presentación, bueno, lo que yo voy a contar es un parricidio, como dice el titular del periódico, espeluznante, porque bueno, se cometieron una serie de atrocidades que iremos viendo a lo largo de la presentación. Esta familia se llama la familia Alexander, y nosotros hemos investigado, digo nosotros porque está Naira aquí también, esta chica de aquí que está ahí grabando. Hemos estudiado el caso. La verdad que ha sido apasionante la investigación del caso, porque hemos podido ir a Hemeroteca, a un periódico que hay en Tenerife, que es de mayor tirada, donde encontramos toda la información referente al caso y evidentemente la prensa local y también el expediente judicial, que Félix lo consiguió, porque cuando se propone algo lo consigue todo, y ahí ven todos los expedientes que son del caso, o sea, la tira. Evidentemente hay muchas cosas del caso que no vamos a poder contar todas, porque en 50 minutos no se va a poder, pero bueno, por lo menos lo más importante, sí, me parecía que estaba bien que viera cómo eran los expedientes. Bueno, los protagonistas del crimen. Esta es la portada del día en el que sale el crimen a la luz, 19 de diciembre del año 70, es decir, hace 44 años. Lo dijo el caso. 44 años. ¿Qué sucede? Pues lo siguiente. Este chico con cara de Harvard es Frank Alexander. Este es su padre Harold. Y estas son las víctimas: Dagmar Alexander, Marina y Petra. Esta es melliza de una que no está en esta foto porque escapó, que se llamaba Sabine. Y Dagmar es la madre. Dagmar es la madre y ellas son las hijas. Más Sabine, que no está en la foto. Harold y Frank asesinan a estas tres personas: hermano e hija. Bueno, hay que decir, antes de entrar en materia con respecto a la casa, porque esta es una foto de la calle Jesús de Nazareno en Santa Cruz de Tenerife, hace 44 años, y la foto de la casa en la actualidad, que el otro día Félix y yo tuvimos la oportunidad de ir y tocar el timbre y tener una experiencia agradable, la verdad, de hace 44 años, imagínense. Sobre todo cuando le dejamos una tarjeta a los nuevos inquilinos diciéndoles: queremos ver la distribución de su casa porque estamos escribiendo un libro sobre una familia alemana. O sea, habrán preguntado y yo creo que ya no han vuelto a dormir bien en la casa. Yo creo que están haciendo las maletas y se están mudando. Bueno, la familia Alexander vivía en Hamburgo. El padre Harold, bueno, la madre se dedicaba a sus labores y el padre, pues era, lo vamos a profundizar un poco más tarde, pero los temas religiosos, espirituales y místicos, pues le llamaban mucho la atención, y él interpretaba que todos los mensajes, noticias y recomendaciones que los miembros del entorno familiar o amistades les hacían a la familia eran mensajes de Jesucristo. Y por tanto, estando en Alemania, en Hamburgo, estamos situándonos en febrero del año 70, recibe una sugerencia de un psiquiatra, amigo de la familia, que se llamaba Udo Ledowski. Udo Ledowski le dice que en Tenerife, en una zona turística que se llama El Palmar, hay una zona muy agradable para estar allí, para vivir. Ya saben que Tenerife, no quiero vender mi isla, pero se vive bien. Y esta gente, bueno, Harold en concreto, cabeza de familia, decide pues marcharse a Tenerife. Compran una finca por el valor de 3,5 millones de pesetas allí, y provisionalmente, en el 15 de abril del año 70, viajan a Tenerife y se instalan en el puerto de la Cruz, que es el sitio que si ustedes van a Tenerife le van a decir: vayan al puerto de la Cruz, siempre, porque es una zona muy turística de allí y muy transitada. La familia Alexander finalmente lo que hace es marcharse a Tenerife, como decimos, se instala provisionalmente allí y, por el tema ese del interés místico, espiritual y religioso, buscan una casa. ¿Dónde? En la calle Jesús de Nazaret. Qué casualidad, ¿no? Bien. ¿Qué sucede? Bueno, pues hay... Sí.
Lo ven aquí, pone segunda izquierda, primero derecha. Eso hay que aclarar. Yo lo he aclarado posteriormente. En prensa local aparece que el crimen se comete en un primero derecha. Calle número 37, primero derecha. Y en los sumarios, en los expedientes, aparece en un segundo izquierda. ¿Cuál es aquí la historia? Que muchas veces se cuenta el primer, el San Juan se llama, ¿no? San Juan, como el primero. Y el primero sería el segundo. Entonces es ahí donde está la historia. Pero estamos casi plenamente convencidos que fue en el primer piso. O sea que a quien habéis fastidiado es a dos familias de 2 pisos por si acaso. Hombre, creo que ha sido a la que no era. Nos equivocamos, porque subimos las escaleras al segundo piso, que es una pareja, lo vimos en el buzón, y yo creo que esos son los que están asustados, pero en realidad eran el primero a quien teníamos que haber asustado. Bueno, tenéis una nueva oportunidad en cuando volváis. Por eso no lo vamos a La culpa la hacer. tiene Román, creo que vamos a vaciar el edificio. Lo vamos a hacer. Bueno, total. El crimen en titulares. Bueno, ahí aparece la única superviviente de la masacre. Ella es Sabine Alexander. Sabine, cuando vino a Tenerife, junto con sus hermanas y con su hermano Frank, consiguieron trabajo. Y consiguieron trabajo en la consulta de un psiquiatra que se llamaba el Dr. Trenkler. El Dr. Trenkler, hay una ciudad en Santa Cruz, estoy promocionándola como lo ven, en Tenerife, que se llama La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, y allí tenía su consulta el Dr. Trenkler. Entonces, como había amistad entre Ledowski, Trenkler y la familia de Harold Alexander, pues llegaron a un acuerdo de que tanto Sabine como Petra, una de las fallecidas, iban a trabajar con el Dr. Trenkler. Una en la casa particular del Dr. Trenkler, ayudando en las labores domésticas, y la otra haciendo eso y también ayudándolo en la consulta. Bien. Frank Alexander, hay que decirlo como detalle, empieza a trabajar en una empresa que se llama Allers y Rang, que es una empresa que hay allá, que precisamente es el dueño, se llama Joaquín Allers y es vicecónsul alemán en Santa Cruz de Tenerife. Esto todo se los cuento para que ustedes se vayan haciendo una idea, una composición de lugar de la relación entre todos los protagonistas, que va a ser determinante conforme vayamos profundizando en la ponencia. Esta es Sabine. Vale. Este señor se llama Jacob Lorber. Este señor nació en el año 1800, murió en el año 1864 y era el fundador de la secta Lorber o Hijos de Dios. Este señor era profesor, dicen que era muy amigo de un famoso violinista de la época que se llamaba Paganini, y estaba un poco mirado del coco, porque no le satisfacía demasiado su trabajo como profesor, pero sin embargo no paraba de leer manuscritos sobre elementos místicos, espirituales, religiosos, etc. Y el hombre le dio por escribir y escribir y escribir y escribir acerca del diablo, acerca de Satanás, acerca de las energías positivas, acerca de las energías negativas y de los círculos que él llamaba positivos y negativos internos del alma de la gente. Eso creó escuela y se funda la secta Lorber. La secta Lorber tiene un discípulo que se llamaba Greg Riel, o algo así, un nombre un poco alemán. Greg Riel, bueno, se escribe como los rieles del... Exacto, de la exacto. Entonces, lo que sucede es que Greg Riel, este señor, se convierte un poco en la referencia de Harold Alexander. La referencia, digamos, mística, espiritual, su chamán particular. ¿Por qué? Harold Alexander, que estaba muy inquieto por responder preguntas existenciales, para la redundancia, de su propia existencia, lee un libro de este señor y lo localiza en Alemania y a partir de ahí, contigo pan y cebolla. ¿No? Bien. Por eso, en esta foto, encontramos referencias y símbolos sobre Jesucristo. Esas ya son fotografías de la inspección ocular de 1970, interior de la casa. Esta es una de las habitaciones, pero en realidad en toda la casa habían herramientas relacionadas con la religión y con Jesucristo. Ellos tenían una vida, esto también es interesante comentarlo, donde los vecinos relataban que eran una familia
pues aparentemente normal, se le veía muy alemanes, muy disciplinados, siempre muy rutinarios en sus tareas. Y ellos, pues bueno, se cuenta, y eso es una cosa que hablamos Elena y yo anoche, que había un famoso piano que estaba en la escena del crimen, incluso en los momentos en los que se estaba cometiendo el parricidio, piano que después nosotros no hemos visto en ningún lado. Sin embargo, los vecinos sí afirman haber escuchado, en el tiempo en el que estuvieron viviendo allí los Alexander, el sonido armónico, no cualquier cosa, de un piano. Con lo cual, no se sabe si lo tocaba Petra o lo tocaba su propio padre, a Harold Alexander. Harold rezaba mucho, apenas dormía, según nos cuenta, seguro, sobre todo por la noche, no dormía, solo dormía la siesta. Él solo dormía la siesta. Una de las credenciales de la secta Lorber se distinguía porque todo lo que fuera, como todas las sectas, todo lo que fuera externo a la secta era potencialmente satánico y diabólico, pero se les permitía tener relaciones sexuales entre sus miembros. De manera que esta gente hacía orgías entre ellos mismos. Lo cual quiere decir que en un momento determinado Harold Alexander ve en su hijo el nuevo Mesías, el nuevo promotor de los Lorber. Lo vio porque en sus creencias espirituales así lo consideró. Y Frank Alexander, con aquella cara de Harvard que dije que comenté anteriormente, se convierte en el dueño de aquella casa. Frank, el hijo. Frank, cuando decía que quería tener una relación con la hermana, la tenía. Y cuando quería tener la relación con la madre, la tenía. Y no pasaba nada. La madre, la hermana y la otra hermana, incluso Sabine, que ahora voy a decir por qué se escapa y por qué se salva, sabían perfectamente que Frank tenía ese poder y eran absolutamente sumisas ante el mismo. Absolutamente sumisas. ¿Por qué? Porque toda la familia estaba impregnada de las ideas sectarias y estaban todos sometidos. Con lo cual ahí no levantaba la voz nadie. Bien, dicho esto, tenemos un croquis del lugar del crimen, de la casa. Por favor, quiero aclarar que ese es el croquis de la policía de esa época. Sí. O sea, veis que los croquis que hacemos nosotros, que lo veis en las otras ponencias, ya son de 3 dimensiones, con dibujos y tal. Lo digo porque he escuchado más de uno, que puto el croquis que ha hecho. O sea, ese es el croquis que está en el expediente judicial, ¿vale? SI es hoy en día y eso es 1970. Vamos, que si lo hubiese hecho yo tampoco hubiese pasado nada, porque Bien, y la informática no. Luego comento algo respecto a eso. Bueno, pues como ven, está el salón, entra el salón y en el escenario del crimen aparece el primer cuerpo. El primer cuerpo es de Dagmar, que es el de la madre. Avanza y encuentra una cama, unas herramientas y los dos cuerpos de las hermanas Marina y Petra. Vale. ¿Cómo sucede el crimen? Miércoles 16 de diciembre, alrededor del mediodía, se van a hacer la siesta porque claro, Harold tiene que dormir. Y como era costumbre, pues tienen que dormir todos juntos. Entonces se van a acostar a la habitación donde estaba Dagmar, ahí está, y se acuestan en una de las dos camas, no sé cuál, el padre, el hijo y la madre, los tres, para que dé calorcito. En ese momento, Frank, que ya había planeado una masacre con su padre previa, porque había visto determinados indicios en los familiares que pudieran estar relacionados con Satanás. Entonces, de repente, Frank, sentado en la cama, se incorpora, mira a la madre. Por eso tenía la percha cuando entraron. La voy a coger. Por eso me he ido. Frank se incorpora y ve y mira a la madre. Y cuando mira a la madre, ve en la madre los ojos del diablo, según cuenta en su declaración. Declaración que conseguimos gracias a que aquí al amigo que quiero tanto, además de insistir, conseguimos un permiso del Tribunal Superior de Justicia para fotografiar el expediente, entre los que estaban las declaraciones de Frank Alexander y de Harold Alexander y de Sabine Alexander. Según cuenta Frank en esa declaración, ve en su madre los ojos del diablo
Y la madre lo mira y sonríe. Yo creo que más en un gesto de pánico que de otra cosa, porque vio lo que se le avecinaba. Este hombre se levanta, este chico, coge una percha que estaba encima de la cama, pero no esta percha. Una percha de un grosor un poquito mayor. Yo creo que bastante mayor. Y empieza a darle golpes a la madre en la cabeza, y el padre, que seguía a su líder, que era su hijo, lo acompaña y empiezan a darle perchazos a la madre hasta convertir la percha en un masijo de... No la terminan de matar del todo. En ese momento aparecen en la habitación las dos hermanas, aquí entran y ven lo que está pasando. Frank les dice que se marchen, como diciendo, no se preocupen, que ahora les toca a ustedes. Ellas vuelven otra vez a la habitación. La madre no queda del todo fallecida, pero casi inconsciente ya, sangrando, y se van a buscar a las hermanas. Claro, aquí vienen varias situaciones, ¿no? La primera de todas es que esta es Marina. Esta es la segunda víctima, aunque es verdad que en la declaración dice que simultáneamente para adelante o para detrás. No, que digo que para no estar mirando para atrás, si les pido que no saquen fotos de esto. Esto es una foto real de lo que pasó, ¿vale? Lo que pasa allí no es que, no tanto la segunda víctima, porque simultáneamente Frank se embelesó con Petra y Harold con Marina, y después dicen en la declaración que también se intercambiaron para completar el trabajo juntos. En ese momento se da cuenta de que hay un quejido de la madre. Frank se levanta, va al cuarto de la madre y la remata, y vuelve. Cogen una caja de herramientas y empiezan a extirpar el corazón, los órganos genitales, le rompen el esternón a la madre, le rompen 7 costillas a Petra porque no llegaban al corazón. Ellos decían en su declaración que el corazón y los genitales eran el hilo conector con la vida, lo llamaban el nervio de la vida, y por eso había que extirpar, porque sin eso no estaban muertos. Había que sacar el corazón y los genitales. Ahí está el martillo que utilizaron y una especie de cuchilla, cúter, por el que llevaron a cabo la masacre. Cuando son detalles un poco morbosos, pero bueno, quizás hay que dar algunos. Cuando llega bueno, eso es más adelante, no me quiero adelantar, pero evidentemente hacen una carnicería. De hecho, una de las fotos que nosotros hemos visto aparece el corazón de la madre colgado en una habitación. Y bueno, en fin, todo lo que se pueden imaginar y no quiero entrar en detalle. Un pezón extirpado de las dos víctimas. Salimos de esa parte tan poco agradable. Y esto sucede un día antes, documentación destruida un día antes. Resulta que Frank Alexander pide permiso en su trabajo Alex y Ram para que al día siguiente poder cometer todo esto, con lo cual había bastante premeditación y no una supuesta, y eso lo veremos después, enajenación mental, que también probablemente la estaba. Esto, ellos justifican en su declaración que lo hacen porque quieren cortar con cualquier tipo de situación con el pasado, cualquier foto que los conecte con Alemania. Quieren renovar, digamos, su vida y quieren quitarse de encima todos los documentos que les ataran a su pasado. Entonces no se produce el día del crimen, este revuelo, se produce un día antes, es decir, el martes 15 de diciembre. Esto se queda como está y el miércoles 16 de diciembre es cuando se comete el parricidio. Bueno, esa es otra de las otras armas empleadas, una especie de alicate, de tenaza, me parece por ahí. Esta es una diapositiva interesante porque, aunque hay contradicciones, ¿no? Hay un mecanismo inhibidor de la voluntad de las víctimas porque ya sabían cuál era su destino. Como decía el otro día Félix cuando hablábamos del caso,
El instinto de supervivencia te hace resistirte, aunque sepas que por motivos espirituales y religiosos pues te toque morir, pero siempre hay una resistencia porque te agarras a la vida. Entonces, en la autopsia se dice que es posible que hubiese algún tipo de sustancia consumida por las niñas que inhibieran los mecanismos de voluntad de las mismas. Sabine, en su declaración, dice que no, que ella está convencida de que no hubo ninguna pastilla o nada que se pudiesen tomar y que ellas y sus hermanas sabían y lo aceptaban, eran el destino, ¿no? A ver, hay que aclarar que eso es una apreciación que se hace en el informe de autopsia, o sea, no se hacen informes toxicológicos, sino que el forense estima o deduce que entiende que debería de haber algún tipo de sustancia, pero es una suposición del forense, o sea, que no se hizo ningún informe toxicológico. Que no sé si en los 70 se hacía, yo supongo que por lo menos contenido gástrico. Generalmente Había un... como elemento básico no se hacía, era muy raro. Sí es verdad que en la autopsia sí aparece que todas las víctimas tenían una especie de papilla pequeñita en el intestino, es decir, que casi estaban en fase de ayuno, que no habían almorzado de manera consistente. Eso sí aparece en la autopsia. Bueno, ¿qué hacen los señores cuando terminan todo? Hay que decir que mientras están haciendo eso, tocan el timbre en la puerta porque oyen los golpes, oyen los sonidos. La mujer de Ledowski, que era vecina, toca el timbre y empieza a dar porrazos literalmente en la puerta. Y Frank, con una frialdad asesina, se acerca y mira con la mirilla y dice, ah, sí. Y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Con lo cual, le dio lo mismo. Bueno, cuando terminan todo, se duchan, se cambian de ropa y se van a una calle céntrica que es donde está el ayuntamiento de Santa Cruz hoy, se llama la calle Méndez Núñez, y cogen un taxi. Y se marchan al aeropuerto de Los Rodeos. Vamos. Claro, todos los documentos que estaban rotos, que vieron antes ustedes en la foto, entre ellos estaba su pasaporte. Así que te quedas en tierra. Si ellos se dieron cuenta en su enajenación, ya cuando estaban ahí arriba, ¿no? Bueno, pues ante tal circunstancia, deciden irse a la finca, al sur, a la que habían comprado cuando vinieron a Tenerife. Y cuando se marchan a la finca, en vez de irse a la finca, se van a un hostal. Esto es de psiquiátrico total. Porque se van a un hostal, alquilan una cama para dormir los dos. Al lado de esa cama había otra cama que estaba alquilada por otra persona, menos mal que llegó tarde esa persona y no fue a quedarse a dormir en aquella habitación. Y es curioso porque pasan la noche hasta las 4 de la mañana que se desvela Frank, que manifiesta en su declaración que tenía interés en conocer a la persona de la cama contraria. Y mejor que se fue de fiesta y llegó más de las 4 de la mañana. Y se levanta, le dice al padre que hay que marcharse y en vez de irse a la finca, pasan el resto de la noche en una especie de habitáculo que ellos mismos crean con piedras y hojas de palmera a terminar la noche. Teniendo una cama, te levantas otra mañana y eres tan brillante que te vas al monte con 4 piedras y 3 hojas de palmera a acostarte a dormir con tu padre. Vale, se levantan de su escondrijo por la mañana y los traen a la laguna. Por eso se llama esto confesión del crimen. ¿Por qué los traen a la laguna? Porque ellos van a hablar con Sabine. ¿Que dónde estaba Sabine? En la consulta del doctor Trenkler. Cuando llegan allí, el doctor Trenkler les abre la puerta porque los reconoce, el padre y el hermano, hola, pasen, adelante. Y ellos empiezan a hablar con Sabine y les confiesan el crimen. La reacción de Sabine fue, bueno, ya habéis hecho lo que tenían que hacer, les doy un abrazo enorme de afecto y cariño, y evidentemente el doctor Trenkler, oyendo todo aquello, temblando, les cuelga el teléfono y llama a la Guardia Civil. La Guardia Civil se presenta el día 18 de diciembre en la casa de los Alexander. Eran 2 inspectores de policía
me parece que era inspector jefe, y entran y ven todo lo que antes vimos. Relatan toda esa escena. Bien. Evidentemente son detenidos y nuestra disposición judicial, y desde ese momento hasta que se celebra el juicio entran en la prisión de Tenerife provisionalmente. Nosotros vimos en los informes que el director de la prisión de aquel entonces emitía constantemente el interés de que a estos dos se les llevara a un psiquiátrico, porque tenían unas conductas en prisión que no eran de preso común. Y en ese intervalo de tiempo llegamos al juicio. El juicio se celebra en marzo del 72. En marzo del 72, 2 años después del crimen. Quizás estas sean las fotos más famosas de una crónica negra y de un crimen como estos. De hecho han salido en los programas, como dijo antes el niño Somosierra era Iker Jiménez. Bueno, pues en el programa de Iker Jiménez salió mucho este tipo de fotos. Y es curioso porque observas la cara de loco total, de mirada perdida, de Frank Alexander en el juicio. El juicio tiene varias particularidades, ¿no? Entre ellas está que adoptaron una postura de lo que se llama en psicología mutismo selectivo, ¿no? Pico en boca, mirada no se sabe para dónde, y ya está. Los dos, padre e hijo, fueron defendidos por un abogado que ya murió, evidentemente, con el que Félix y yo hemos intentado hicimos las gestiones con su descendencia, encontrándonos una nieta en Santa Cruz en un buffet, que era nieta del abogado que defendió a esta gente. Evidentemente la nieta, 44 años después, porque no tenía ni idea de nada. Sabía que su abuelo lo había defendido, pero nada más. Esta foto es interesante porque a pie de foto dice: el intérprete interroga a Harold Alexander sin obtener información. Fíjense la cara del padre también, callado, mirando para adelante, y la foto del hijo detrás con una fotocopia del rostro de su propio padre. Para evaluar este caso vinieron 2 médicos forenses y un psiquiatra forense muy famoso, se llamaba Velasco. Velasco Escasi era el de psiquiatría penitenciaria en España, ¿no? Claro. El jefe de los psiquiatras forenses. Es como se puede decir que era el equivalente a lo que podía ser José Cabrera hoy, ¿no? Forneiro. No confundamos. No sé. Alguien mediático, es a lo que me refiero, más allá de su nivel de profesionalidad, sino me refiero más al aspecto mediático. Tal es así que cuando llega aquí al aeropuerto, pues lo van a ver todo el mundo, todas las televisiones, etcétera, etcétera. Este es el médico, el psiquiatra forense Escasi, Serrano, el doctor Serrano y el doctor Luján. Leyendo el informe que hacen Escasi de los imputados, se aprecia claramente que él califica de esquizofrenia paranoide, con ideas delirantes, a los dos imputados, ¿no? A Frank y a Harold. Eso hace que finalmente se absuelva. Después de mucho bombo mediático, porque vinieron periodistas de Hamburgo a Tocateja, todo el mundo estaba en el juicio del siglo, que fue como se catalogó. A la 1 de la tarde se dice que Harold y Frank Alexander deben ser internados en un establecimiento psiquiátrico y se absuelven. Leo textualmente: debemos absolver y absolvemos a los procesados Harold Alexander y Frank Alexander de los delitos de parricidio y asesinato de que eran acusados, al tratarse de autores no responsables por concurrir en los mismos de la eximente de enajenación mental, decretándose su internamiento en uno de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no podrán salir sin previa autorización de este tribunal. La orden, el gobierno, no sé qué,
absuelto. Bien. ¿Qué pasa luego? Bueno, luego Sabine en este juicio no se presenta, no va al juicio, recibe una multa por ello. Y estos dos personajes se van a un psiquiátrico penitenciario en Carabanchel, Madrid, aquí, durante 23 años, si no me equivoco. 23 años, del 72 al 94. Corrígeme, Félix, si me equivoco, pero no sé si tuvieron una vez, solo una vez, Frank tuvo la posibilidad de salir a algún tipo de trámite burocrático. Corrígeme si me equivoco. No, a ver, ellos están en el psiquiátrico penitenciario de... Es que Román ha profundizado por ahora, no hace tanto que tenemos esto, en la fase de instrucción y yo la de ejecución. Ellos están en un psiquiátrico penitenciario en Madrid y durante ese internamiento la evolución de Frank es buena y la evolución de Harald es intermitente, a veces tienes más y menos. Y se recomienda en varias ocasiones que se les lleve a un centro en Alemania porque la dificultad del idioma para hacer psicoterapia es difícil, ¿no? A pesar de que algunos psiquiatras sabían hablar alemán, pero no es lo mismo hablar alemán que hacer terapia en alemán. Entonces, al cabo de 23 años y de 23 o 34 cartas enviadas por ellos de su puño y letra al magistrado de la audiencia provincial, lo que se consigue es enviarlos a Sevilla a un centro penitenciario abierto, digamos, ¿no? O ambulatorio, donde están allí, pero luego duermen en casa y tal. Entonces, obviamente, primero se empieza con lo que comentaba Román, con alguna pequeña salida de, bueno, vete a arreglar papeles, vete haciendo esto. Pero aún así se pegaron 23 años encerrados. Sí. Y luego cuando ya en Sevilla empieza la otra parte de la historia. Bueno, la parte de Sevilla, como tú la controlas mejor que yo, podrías haberla comentado más profundamente. Pero bueno, no importa. Que si no, nadie va a comprar el libro. No habíamos quedado. Lo dejamos Está así. adelante ahí en la diapositiva. Bueno, creo que sí, ¿no? Bueno, total, que evidentemente nos faltaba saber dónde estaban enterradas estas 3 mujeres. Y fuimos al cementerio de Santa Cruz de Tenerife porque teníamos en las diligencias el número de fila, con el número de fosa, con el número de aquella época. Pues creo que fue hace 3 días, Félix y yo, a 40 y pico grados, aquello era tremendo. Empezamos a caminar por aquellas tumbas, súper románticos los dos. Tuvimos un momento pareja. Sí. Además olía bien a las flores aquellas que hay siempre en los cementerios. Y entonces en un momento determinado yo le dije, era el patio 15, ¿no? Y él siempre que está pendiente de todo, dice, no, pero vamos por aquí. Y yo, como le hago caso el 50% de las veces, pues me fui por el otro lado. Y empecé a recorrer el cementerio, a ver si encontraba algún sepulturero, a ver si encontraba a alguien, un operario. Y bueno, al final nos reunimos los 3, nos encontramos y nos comentaron que las oficinas estaban cerradas, que había que volver al día siguiente. Y el día siguiente volvió Félix. Y le comentan que, que los restos de Dagmar, de Marina y de Petra, pues lógicamente como no tenían familia aquí y quien único firmó como testigo en el entierro fue el doctor Trenkler, que fue nada más allí. Saben que eso que a los 5 años ya se pierde la posibilidad de seguir manteniendo los restos y ya pues el propio funcionamiento del cementerio nos traslada. Nosotros buscábamos panteones, fíjense, porque familia Alexander, ¿no? O una cosa parecida. Pero bueno, total que Félix sí sacó la instantánea del patio 15, creo que al final era, ¿no? Y evidentemente los restos de estas personas pues tienen que estar. Los huesos están por ahí, vamos, pero no se sabe dónde. No se sabe dónde. Solo se revolvió y se construyeron panteones encima. O sea, ahí hay huesos de un montón de gente. La foto. Sí es verdad que sucede después que, sí puedo decir que hay una fuga. Bueno, o sea, lo que se ha filtrado en la prensa es que, o lo que la gente cree erróneamente, por eso hoy es un día interesante porque vamos a desmitificar cosas del periódico, que se fugaron, ¿no? Un poco de película de que en un determinado traslado Harald y Frank se fugan y tal, no es así. O sea, lo que ocurrió fue que durante muchos años ellos intentaron que se les trasladara a Alemania, se mandaban cartas, incluso cuando estaban en el régimen abierto en Sevilla, mandaron cartas al juez pidiéndole que por favor que les permitiera ir para Alemania y demás. Evidentemente los jueces y el fiscal se oponían totalmente y en un determinado momento Frank coge y se va para Alemania. Entonces Harald primero, entonces el hijo, Frank,
viaja a Tenerife, hace una comparecencia en la fiscalía y otra en la audiencia y explica que su padre le dijo que se iba porque le estaba teniendo rebrotes de la enfermedad y que entendía que aquí en España no se iba a curar. Así que pues, esa fue la decisión que tomó y se fue. Evidentemente, en cuanto Harald pisa el aeropuerto de Düsseldorf, creo que fue, o Düsseldorf, no me acuerdo, la policía lo coge allí y lo lleva a un psiquiátrico penitenciario donde está casi un año. Pero es que lo curioso es que meses después, Frank hace exactamente lo mismo. Coge un avión sin permiso y se va para allá. Y ambos quedan internados durante un año. A cabo de un año a las autoridades alemanas los sacan y no los deportan, los dejan allí. Y aún así ellos siguen escribiendo, bueno, Frank sigue escribiendo cartas al magistrado. En un castellano bastante bueno, pues ya en 25 años había aprendido castellano, pidiendo regresar por lo menos a Tenerife porque quería ir a ver las tumbas y alguna que otra cosa más y tal. Y evidentemente el juez lo que le dice es, como usted ponga un pie en España, lo vamos a mandar directamente al psiquiátrico penitenciario. Y evidentemente pues se quedan en Alemania. La última historia de todo esto es que tenemos dirección. Tenemos localizados a Sabine y a Frank y nos gustaría pensar que el año que viene repetimos esta charla y pues podemos mostrar una entrevista con Frank, que a día de hoy tiene 58 años. 58 años. 52. Vamos a ir, yo voy a ir con 3 perchas por si acaso. Pero, y una traductora compañera nuestra de la asociación, Sonia, que es alemana, para que vaya traduciendo. Si yo veo a Sonia un poco rara, ya me voy a levantar. Pero vamos, sería, pues para nosotros, imagínense, ¿no? Lo que puede suponer hacer eso. O sea, es enorme. Pregunta. Porque a Romano deja que hable y no pueden dar aquí las 6 de la tarde. A ver. La otra hermana porque se destapó. Es verdad, no lo dije. Tienes razón, más que le hiciste la pregunta. Bueno, pues parece que hay una especie de afinidad entre Harold, Alexander, el padre, y Sabine. Ella la salva porque él dice ese fenómeno psicológico que es proyección. O sea, ver en tu hija cosas de ti y por tanto la proteges a ella, te proteges a ti en ese fenómeno de espejo psicológico, por llamarlo de alguna manera. Y estaba tocada, estaba protegida. En realidad era una afinidad psíquica, más bien entre el padre y él. Por eso escapa. Pero sabía que aquello iba a pasar, todos la sabían. De hecho, Dagmar Alexander tuvo un ataque de pánico el día que rompieron los papeles, que fue el martes, el día anterior. Porque sabía lo que le iba a pasar. De hecho, hay cartas de Sabine durante la ejecución pidiendo a la juez también que deje a su padre y a su hijo volver a Alemania. Y es profesora ahora. Se dice que Sabine está en un convento. Se retiró. Falso. Se dice. Profesora. Profesora y magisterio o algo así. O profesora de convento. Bueno, en fin. A ver, por ahí hay más preguntas. No, ¿Era esa? ¿qué pasó con la ¿Querías preguntar a mi hija? Bueno, supongo que ya cuando tenía en el año 94 o 95, cuando sucede, bueno, no la fuga, sino lo que explicaba Félix antes, pues ya me imagino que burocráticamente habrían arreglado su DNI. No, es que tú puedes viajar, claro, es ciudadano comunitario, no necesitas el pasaporte. Puedes viajar con el DNI. Además, ya habían estado 20 y pico años encerrados, por lo cual habían cumplido. Hoy Frank tendría 58 años, 59, y el padre tendría 82, 83. Ya está ahí. Nació en el 36, 37, el padre, el 26 de marzo, y Frank el 18 de abril del 52. De todas maneras, este caso, tengan en cuenta que es para hablar una semana de él, porque vamos, aquí hemos omitido muchísimas cosas que tampoco nos ha dado tiempo de mirar. Pero hay, por ejemplo, un informe de Udo Lebowski, que son 30 y pico páginas, psiquiatra, hablando de todos los antecedentes familiares de la familia, de todo. Y el objetivo de nuestro trabajo, cuando lo terminemos y cuando hagamos el libro, es realmente, porque todo esto que hoy se ha contado aquí es en base a lo que ellos han declarado. Entonces lo que vamos a hacer es ver, desde el punto de vista de las pruebas forenses, qué es lo que nos dicen. O sea, no lo que ellos nos han contado, sino decir, bueno, vamos a ver, si resulta que el escenario estaba de esta manera, ¿es verdad o no es verdad que rompieron los documentos antes o después? ¿Por qué se fueron al aeropuerto y si sabían que a lo mejor no iban a poder coger el vuelo? ¿Cuál era el comportamiento que tuvieron en un caso o en otro? O sea, hacer un análisis como se hubiese hecho hoy en día. Si hoy en día ese caso se hubiese investigado, se hubiese hecho un análisis y una reconstrucción en base a los indicios y no a lo que ellos cuentan. Luego se cotejará, ¿no? Además, porque ya te digo, habrá que ver qué parte de la historia de lo que cuentan efectivamente forma parte de su enfermedad mental o lo que sea y qué parte no.
Por eso les invito a que compren el libro cuando lo... ¿Ves? Lo vendimos, ¿no? Ya está vendido. No, pero lo hemos vendido. Es verdad que también, que una cosa que se me olvidó reseñar, es que hay unos antecedentes gravísimos de esquizofrenia en la familia de Harold. El abuelo de Harold, el padre de Harold, es decir, el abuelo de Frank y de las niñas y el bisabuelo de Frank y de las niñas. Eran todos esquizofrénicos. Estuvieron internados. Hay un historial que también es importante de destacar. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Es que todas las más preguntas es para cuando compren el libro. No hay más. Pues acabó.